Los saludo nuevamente. Vamos a comenzar con la sesión de hoy día, que corresponde al Estado de Derecho, que es la continuación de la clase anterior, y combinado con la democracia y derechos humanos en Chile. Abajito salen los conceptos clave, que son datos que yo voy a ir anexando en las próximas sesiones de historia, que van a ir cambiando constantemente. No solamente vamos a estar pegados con formación ciudadana, sino que también vamos a retomar cosas que hemos visto en años anteriores, como ustedes saben. Ya. La pregunta de la clase es, ¿cómo se relacionan estados de derecho, que era el contexto jurídico social que va a hacer que una democracia como la chilena funcione a través de las normas, leyes, y por ejemplo, el Estado de Derecho se traduce en una constitución, ya, que es la que actualmente nos rige, pero le vamos a agregar el factor derechos humanos, que sale en la imagen ahí que resume un poquito lo que ustedes están viendo. De hecho, una pregunta muy simple, como si fuera una clase normal, es ¿qué derecho humano hay? Bueno, ustedes deben siempre saber que son 30 derechos humanos, 30 derechos humanos que pertenecen a la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fueron creadas o de alguna manera actualizadas en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué actualización? Porque los derechos humanos existían de alguna manera, pero no de manera universal, o sea, que no todas las naciones y estados los habían aprobado. ¿De dónde provienen los derechos humanos? Básicamente de la lógica de las revoluciones independentistas en Europa y después en América. La primera y la más importante, la Revolución Francesa, ¿ya? Que hizo una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí hay un problema, como ustedes recordarán quizás en otras clases de años anteriores, yo había trabajado ese tema. Bueno, recordemos rápidamente en honor al tiempo. En la clase pasada yo había cerrado la sesión preguntándome o preguntándoles por qué es importante el Estado de Derecho para resguardar el bien común de las personas y por qué es importante que exista ese Estado de Derecho, porque se supone que a través de las normas, por ejemplo en una constitución, el objetivo es resguardar el bien común de todos, dentro de una comunidad, dentro de un territorio, dentro de una soberanía, dentro de una nación, como Chile. ¿Sí? Es lógico a esta altura del partido. Pero también yo dije otra pregunta que era, hoy por hoy, ¿por qué el Estado de Derecho no está haciendo su trabajo? ¿Por qué a pesar de que tenemos el derecho, por ejemplo, de expresarnos de manera libre, sin temor a ser torturados, sin temor a ser reprimidos o sin temor a ser encarcelados injustificadamente, eh, se está resquebrajando ese Estado de Derecho que existe en Chile? Bueno, hay una respuesta anticipada que puede ser complementaria a lo que ocurre en esta sesión. Piensen en la actual constitución que data de 1980 y qué relación tiene eso con leyes creadas en una época muy antigua y situaciones que hoy día están ocurriendo que no están validadas o están mencionadas en la constitución. Por ejemplo, em, el reprimir a una persona cuando quiere manifestarse pacíficamente, por ejemplo, o cuando soy de otra raza y sufro de abuso policial. O, por ejemplo, si quiero consolidar una pequeña empresa, la protección que tiene el Estado es mínima, cosas que hoy día se están viendo con la pandemia. Bueno, otra cosa importante que recordar era el objetivo de esta unidad, que, bueno, reduciéndola, se sintetiza en esa solamente, la que está encerrada con el circulito. Comprender y valorar el Estado de Derecho como marco orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, regular el poder de los gobernantes, o sea, que se puedan controlar, que si un gobernante hace mal su trabajo, tienen una sanción, y organizar la convivencia política y social de las personas. Yo cuando convivo con estudiantes dentro de una sala, eso es una convivencia social. Cuando yo quiero convertirla en convivencia política en esa misma sala, yo, por ejemplo, delimito o elegimos personas que tengan un cargo importante, ¿ya? Que me sirvan a mí de apoyo ante una clase de historia o, por ejemplo, ante una jefatura, como es, por ejemplo, una directiva de curso. Eso es una convivencia, por ejemplo, de tipo política en base a un ejemplo más cercano a ustedes. En un país como Chile, obviamente la convivencia política se traduce en los poderes del Estado, los roles que tiene el presidente, ministro, etcétera, etcétera. Ya. Yo generalmente hago ejercicios para los que se están enchufando con mis sesiones que tienen que ver con imágenes como lo hago siempre en las sesiones reales. Pero ¿por qué ocurre esto dentro de una democracia? La imagen que está aquí. ¿Por qué en una democracia ocurre esta imagen? Que si lo podemos reemplazar al mimo, puede ser una persona de color,
puede ser una mujer, puede ser una familia que está endeudada, puede ser una persona que quiere un cambio de la constitución o gente que no quiere un cambio de constitución, da lo mismo, ¿ya? Pero obviamente la imagen representa a una persona con el derecho, como dice en el cartel, de expresarse en cualquier estado democrático, pero que la policía de alguna manera reprime eso, ¿ya? Y lo único que le puede decir, tiene derecho a permanecer callado. ¿Qué derecho se está vulnerando? El derecho a la libertad de expresión, independiente de que sea un mismo, porque ahí viene como el chiste, ¿ya? Ese es básicamente el derecho que se vulnera. Pero, ¿se cumple el principio de Estado de Derecho en la caricatura? Sí y no, porque en la lógica jurídico-penal, cuando el policía, por eso los policías siempre tienen que decir eso cuando arrestan a una persona, como en las películas o como en otros países, o como de repente uno llega a escuchar aquí en Chile, tiene permanecido a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra en un juicio frente a un juez y jurado. Bueno, eso es parte del derecho jurídico penal. Por lo tanto, sí, se está cumpliendo una cosa, pero en el mensaje subliminal y de fondo no se está cumpliendo el Estado de Derecho porque no le permite ni siquiera a un monito como un mimo expresarse libremente en la calle, porque supuestamente podría estar generando desorden público y todo ese tipo de burradas que de repente en las calles, cuando uno ve este tipo de situaciones, uno dice, ¿por qué los carabineros, ya, hacen esto con este tipo de personas, pero no lo hacen en las poblas con los narcotraficantes? Un típico caso comparativo. Ya. La habilidad de lo que voy a presentar, que es el desarrollo de la clase, tiene que ver con democracia, Estado de Derecho, y ahí le vamos a meter derechos humanos. Bueno, se supone que en una democracia, o la democracia, es una forma de gobierno que promueve la participación de las personas en la política. O sea, nosotros ya estamos instalados en un país democráticamente ejercido, formado, y tenemos ya un primer derecho que es la libre participación. ¿M? Eh, que a su vez es un modo de organizar el poder político. ¿Eso qué significa? Cuando las personas rompen las barreras que impiden llegar, como sale en la caricatura, a la lógica ideal de democracia, también nos está haciendo ver que debemos organizarnos en el sentido político. Por ejemplo, elegir a nuestros representantes. De alguna manera la democracia nos obliga, ¿ya?, a ejercer derechos que hacen que, por ejemplo, exista un gobierno. Las personas no somos como lobos salvajes, como hubo alguna vez que yo dije en una clase esto de Thomas Hobbes, y los seres humanos o las personas somos como animales y debemos ser gobernados por una persona. Eso ya fue, pasó hace muchos siglos atrás. En cambio, en una democracia real, debidamente sostenida por el Estado de Derecho, lógicamente, las personas participamos y somos responsables y tenemos que ser responsables de esa participación. Por ende, si en una democracia se fomenta la participación individual y colectiva, en un Estado de Derecho es fundamental que se manifiesten derechos y deberes de las personas para asegurar el funcionamiento, perdón, estamos admitiendo, para asegurar el funcionamiento de la sociedad y el respeto a uno mismo y a cada uno de sus miembros. O sea, a través de, por ejemplo, el derecho a sufragio, después de los 18 años, de manera obligatoria o voluntaria, como sigue siendo hoy en día, el Estado de Derecho tiene que ser muy fuerte, tiene que ser un brazo muy, muy potente, me refiero a que tiene que ser de una estructura muy bien hecha, para que se manifiesten estos derechos y las personas sean conscientes de que hay que respetarlas, valorarlas y ejercerlas, para que así la sociedad funcione a través del respeto hacia uno mismo y sobre todo el respeto hacia los demás, independiente de la clase social, independiente del apellido, independiente del colegio donde estudie y qué es lo que consuma y dónde viaje, etcétera, etcétera. Eso es ideal, eso es mi proyección como utópica, pero se supone que en el papel eso se busca. ¿Y dónde está el papel? Por ejemplo, en la Constitución. Ahora, si estamos hablando de una democracia participativa y que a través del Estado de Derecho se garantice en términos políticos, jurídicos, la democracia a sí misma tiene atributos. Los atributos de la democracia, ¿cuáles son, chiquillos y chiquillas? La dignidad de las personas, una palabra muy usada últimamente, la libertad
por ejemplo, de pensamiento o de acción, no es la libertad caricaturesca que uno hace lo que quiere, libre por el mundo y respirando donde se le plazca y haciendo lo que uno se le dé la gana, no. No, es otra libertad. Es una libertad más aterrizada respecto a la convivencia con los otros, en donde yo ejemplifico el pensamiento o libertad de acción. También un atributo democrático es la igualdad, como hablaban antiguamente los franceses en su revolución, el pluralismo, o sea, que en la convivencia de muchas personas exista el respeto a la diversidad, por ejemplo, también en la democracia se atribuyen las elecciones periódicas, cada 4 años, cada 6 años, cada 2 años o cada un año, etcétera, da lo mismo, pero elecciones periódicas de representantes y el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Esto suena un poco raro. ¿Por qué se habla o por qué el profe habla de la mayoría sobre la minoría? Porque tiene que ver un poco de que las clases más poderosas económicamente hablando, como pasa hoy en día en Chile, no debieran detentar el poder y hacer todo lo que les plazca para obtener mucha más ganancias. Pero si ustedes los leen cada uno de estos atributos y sobre todo el último, muchos de ellos son al revés. Hoy en día en Chile hay una minoría que gobierna sobre la mayoría. Eso no es un atributo democrático, es todo lo contrario, es antidemocrático. Entonces, para que lo sepan, todos estos atributos se pueden considerar prioridades de una democracia, ¿ya? Y el gobierno de la mayoría sobre la minoría es una de ellas, por muy cuestionable que sea hoy día. ¿Mm? Esas son 6 esenciales. Si alguien me pregunta, profe, ¿hay más atributos? Por supuesto, hay muchos más, pero de estos 6 se pueden extraer cosas mucho más específicas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la diversidad de la gente a nivel étnica, religiosa, sexual? Bueno, podemos hablar de pluralismo, podemos hablar de libertad o podemos hablar de la igualdad. Ahí yo puedo extraer ese tema, por ejemplo. Ahora, si hemos hablado de los atributos de la democracia, como las que estaban ahí, mencionemos lo que es la participación política de los ciudadanos. Ya, una cosa es un civil, como tú y como yo. Otra cosa es ser ciudadano, que es haber nacido en Chile, estar inscrito en los registros electorales y por lo tanto tener la autorización legal de participar, por ejemplo, en la votación de un presidente o ser eh, o querer ser candidato a alcalde de una comuna. Eso ya es parte de lo que es atributos de un ciudadano, ¿sí? Y eso lo dice la Constitución. Bueno, una democracia necesita de ciudadanos y ciudadanas que participen en los asuntos públicos, ¿ya? Por ejemplo, debates, por ejemplo, elección de cargos políticos, etcétera. Eso necesita una democracia, que los ciudadanos participen. Por ende, participar significa formar parte, involucrarse en los problemas que afectan a la sociedad, contribuyendo a que estos se resuelvan. Si yo estoy viendo que en mi comuna no hay una plaza y por lo tanto hay mucha delincuencia y no hay deporte, se supone que yo como ciudadano me voy a la junta de vecinos y digo, ¿sabe qué, presidente o presidenta? Yo creo que hay una plaza. ¿Cómo lo podemos hacer? Contactemos al concejal y el concejal hace de portavoz al alcalde. Si el concejal no hace la pega, yo voy a la municipalidad junto con mi junta de vecinos y mando una carta. O hablo directamente o agendo una reunión con el alcalde. Eso es participar, es formar parte de la solución al problema, que es lo que está pasando hoy en día. La gente por miedo, por ignorancia, por desinterés o por neto individualismo, no le interesa más que simplemente lo que ocurre en el patio de su casa y al interior de su hogar. Eso atenta mucho con la democracia en sí misma. Por eso cuando la gente se queja simplemente de gula, se queja simplemente de exagerar una situación que se puede solucionar de una manera mucho mejor que es actuando. De hecho, las personas somos recordadas por lo que hacemos, no por lo que pensamos. Es lo que yo he tratado de hacer durante todos estos años a través de mi profesión. Lo que yo hago frente a mis estudiantes son lo que muchas veces ellos van a recordar y no lo que yo les dije o lo que yo incluso les aconsejé. Eso también es importante y se aplica a este tema de la participación política. Si usted participa activamente en una marcha, ya es algo, pero no es todo. Hay otras cosas también. ¿Sí? Entonces, para yo ser un buen ciudadano, no solo también es participar en política, es también convivir en armonía, resolviendo las diferencias con los demás, por ejemplo, empleando el diálogo, como sale aquí. Por ejemplo, vecino, usted participe, decía, eso es muy bonito, es lo ideal,
De hecho, la caricatura es iluminada, por así decirlo. Pero también, y con todo respeto a las posiciones políticas que ustedes tengan, las personas también pueden ejercer su acción de ciudadanía cuando ocurrió el estallido social. Si usted decide tirar una piedra, una molotov, o ponerse un casco y una especie de armadura y enfrentar a los carabineros, eso también es una decisión, pero lamentablemente no va a ser justificado como el acto de un buen ciudadano. ¿Sí? Ahí hay un problema también de fondo que en la actualidad no aparece en la Constitución y tampoco creo que debería aparecer, respetando la posición política de cada uno, porque ya eso tiene que ver con violencia, tiene que ver con actos de desorden público y también con atentar a la vida de uno mismo como la de otros. ¿Ya? Eso también se lo podemos decir a un carabinero, no solamente un ciudadano que va a ponerse arriba del caballo de Baquedano o va a ser primera línea. Insisto, respetando cada postura política que tengan. Yo estuve ahí, eso lo saben varios de ustedes, y yo soy convencido de que un ciudadano o un buen ciudadano también puede estar ahí mismo, en la misma imagen, como también en la anterior. ¿Ya? ¿En esa o en esa? El problema es que yo ya puedo manipular incluso el tipo de imagen, pero el mensaje es otra cosa que podemos analizar en este momento de la sesión. ¿Ya? Entonces, si en una democracia la participación política tiene que ver con la garantía inicial o legal de ser ciudadano, o sea, de tener atributos de participación en la ley, el Estado de Derecho, de alguna manera, es un sistema, es un esqueleto que debe permitirle a las personas, a través de las normas y leyes, poder salir y ejercer su derecho a voto, ejercer su derecho a ser elegido candidato a alcalde, concejal, presidente de junta de vecinos o incluso hasta ministro y presidente de la República. Pero, ¿qué pasa cuando se habla del Estado de Derecho, de todo lo anterior que dije y los derechos humanos? ¿Ya? Estamos ahí cerquita del tiempo, así que vamos a ir aclarando estos detalles. El Estado de Derecho le exige que los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas respecto a, por ejemplo, el ejercicio ciudadano de nosotros, sea compatible con los derechos humanos. O sea, si los derechos humanos son 30, donde está el derecho a la vida, el derecho a nacer libres e iguales, a la vida y libertad, de que no haya esclavitud o servidumbre, o que, por ejemplo, en el derecho número 7, todos seamos iguales ante la ley, eso se tiene que, de alguna manera, unir a lo que habla el Estado de Derecho a través de estos procesos jurídicos y normativos. Y en segundo lugar, como dice ahí, eso incluye a los principios básicos de la igualdad ante la ley. Como acabo de decir, de hecho, la igualdad ante la ley que dice en la Constitución es exactamente al séptimo principio de los derechos humanos. Todas las personas somos iguales ante la ley. Rendimos cuentas ante la ley, y en equidad y de manera equitativa en la protección y reclamación de esos derechos. O sea, si yo, por ejemplo, soy arrestado de manera arbitraria, tengo derecho a una protección de parte del Poder Judicial con un abogado que me cedan para yo poder demostrar de que soy, eh, de que no soy culpable, de que soy inocente. De hecho, los derechos humanos, uno de los artículos de derechos humanos dice eso. Ante una situación arbitraria de arresto, la persona tiene derecho a ejercer su propia defensa o conseguir o que le propongan o que le entreguen una a través de un abogado para poder demostrar las pruebas que digan que es inocente. ¿Ya? Y mientras ocurre eso, la persona no puede ser torturada, ni violentada, ni obligada a declararse culpable. Por lo tanto, ¿qué quiero decir en el fondo? La existencia de los derechos humanos permite que el Estado de Derecho se pueda ir perfeccionando en el tiempo. Si Chile no acepta ningún derecho humano, ni siquiera la declaración de 1948, el Estado de Derecho sería totalmente disfuncional, no tendría efecto en nuestra sociedad. Por ende, los derechos humanos son importantes. Entonces, no puede existir Estado de Derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos y viceversa. Los derechos humanos no pueden protegerse en las sociedades sin un sólido Estado de Derecho. Profe, ¿cuál de las dos es más importante? Las dos. No es una sobre otra. Hay una primera, tal vez como el de los derechos humanos. Pero antes de 1948, ¿qué pasaba, profesor? Bueno, los estados de derecho eran totalmente distintos.
no respetan las cosas que hoy día deberían respetarse en un Estado de Derecho como el nuestro, a la diversidad étnica, a la diversidad sexual, etc. Por ende, y como para ir concluyendo, el Estado de Derecho es un mecanismo de aplicación de los derechos humanos. Si Chile ha firmado hace más de 30 o 40 años atrás que está aprobando los derechos humanos universales del 48, está diciendo que vamos a hacer todo lo posible. No, perdón, estamos obligados a que nuestro Estado de Derecho de alguna manera justifique el ejercicio ciudadano y respeto de los 30 derechos humanos. ¿Sí? Es un mecanismo técnico, es un mecanismo jurídico y penal también. No sé si hay alguna preguntita porque nos quedan 10 minutos. ¿Nadie? ¿No? En el chat también voy a estar contestando. De hecho, igual me avisa el chat si es que de repente hay alguna pregunta. Si es que no tienen ganas de hablarlo, lo pueden escribir. Ya. Para ir cerrando, profe, ¿qué pasa si no hay Estado de Derecho? Fíjense, por favor, esta lista de cosas que lo podemos aplicar hoy en día. Si no hay Estado de Derecho, hay pobreza, pero una pobreza terrible, no una pobreza que uno puede ver en todas partes del mundo. Es una pobreza que incluso tiene que ver con la desigualdad. Si yo no tengo la posibilidad de acceder a beneficio, ayuda o incluso una mejor educación, voy a ser pobre de alguna u otra manera. No la pobreza de andar a pata pelada en la calle, sino que de la pobreza incluso emocional, la pobreza intelectual. No se quedan solamente en la pobreza de estar en la calle sucio, pidiendo plata y comiendo en la basura. No, hay otros tipos de pobreza. La pobreza intelectual hoy día es terriblemente nocivo y es enorme. Por lo mismo hay desigualdades, hay represión, corrupción, abusos de poder, autoritarismo y dictadura y condena de los otros países, o sea, condena internacional. Hola Chile siglo XXI del año 2020. ¿Chile es un Estado de Derecho? Sí, pero es un Estado de Derecho que no está ejerciendo lo que corresponde, porque hay pobreza, mucha. Hay desigualdades, por supuesto. Se reprime hoy en día todavía. Hay corrupción, profe, por todos lados, lamentablemente. Hay abuso de poder, pregúntenle a Estados Unidos y a George Floyd. ¿Hay autoritarismo de dictadura? Pareciera que sí. Hay toques de queda todos los días a las 10 de la noche, por protección a las personas. Pero eso tiene que acabar, se supone. ¿Hay condenas internacionales? Sí. En la pandemia, por ejemplo, los países están condenándose unos a otros. Pregúntenle a China, pregúntenle a Estados Unidos, preguntémonos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay un Estado de Derecho, pero que no es 100% completo. ¿Qué puede hacer uno como ciudadano si el Estado de Derecho falla? Bueno, si yo me pregunto eso, claramente tengo que ir a los derechos humanos. Tengo que resguardarme ahí, tengo que recordarlos. Por eso mucha gente cuando va a ser arrestada en las marchas se acuerda de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que hace? Grita su nombre, grita su root, grita su dirección para que haya alguien que recuerde esos datos y se lo entregue a la gente que pertenece a la institución de derechos humanos, las personas que andan de chaquetito amarillo en la calle. ¿Ya? Que ustedes seguramente va al estallido social y últimamente va la pandemia han visto por ahí en los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, el Estado de Derecho va de la mano con los derechos humanos. ¿Cuál de los dos primero? En mi opinión, son los derechos humanos, porque son lo esencial. Son lo que le permite a una persona nacer libre en un lugar y ser resguardada desde el momento en que nace hasta el momento en que se muere, en todo ámbito. Esa es la idea. Y el Estado de Derecho es un sistema que lo garantiza a través de normas, leyes, la creación de una constitución adecuada, en fin. ¿Sí? Ya. Me voy a detener ahí. Voy a dejar la clase hasta acá, porque si yo hablo de la historia del Estado de Derecho, no alcanzo. Pero como conclusión, yo puedo mencionar dos cositas. Los tres términos mencionados, ¿ya? Voy a volver a la sesión. Ahí está, porque me quedan 6 minutos. Los términos que yo he mencionado están dependientes unos de otros, están ahí, se van moldeando paulatinamente. No es que inmediatamente entran y se juntan y encajan a la primera. Tienen que ir viéndose, dependiendo de los gobiernos, de los ciclos políticos y también de las personas que son parte de esa sociedad.
Nosotros hoy día somos personas que somos muy ignorantes de nuestros derechos y nuestros deberes. No hemos leído la Constitución, por mucho que se quiera cambiar, porque sí, yo estoy de acuerdo en lo personal con que se cambie, pero lamentablemente eso no garantiza de que la nueva Constitución sea mejor que la actual, y eso es un problema. Si yo no estoy debidamente informado y por eso una tarea que pueden hacer entre medio de lo que yo les voy a enviar para esta semana es buscar la Constitución y echarle una mirada. No se lo lean de la A a la Z. Obsérvenlo, mírenlo, descárguenlo. Voy a buscar la forma de entregarle ese material como complementario. De hecho, la tarea no va a ser leer la Constitución, es simplemente analizar un texto, una fuente sobre el tema de lo que estamos estudiando aquí y responder una serie de preguntas que van a ser muy sencillas de hacer. De hecho, la tarea de esta semana va a ser una de las más sencillas que yo he entregado hasta el último tiempo, que se puede hacer en un lapso de aquí al fin de semana y tenerlo cerrado. O sea, no se asusten con eso porque voy a, voy a dosificar en la cantidad. ¿Para qué? Para que la próxima semana le demos un cierre a esta unidad relacionado con, por así decirlo, formación ciudadana. Entonces, otra conclusión que yo puedo demostrar con la clase que yo he hecho, lo voy a leer porque aquí lo tengo como apoyo, en Chile la existencia de los derechos humanos eh, no, ha, no ha garantizado que un Estado de Derecho sea perfecto. No existe un Estado de Derecho perfecto en este país, por mucho que se respeten y se validen los derechos humanos en el papel, ¿ya? En el acto, ustedes están viendo que hay represión, hay desigualdades, hay corrupción, de lo que yo he dicho hace unos minutos atrás. Si yo pudiera dejar una pregunta para la próxima clase, que va a ser una clase extra sobre la historia del Estado de Derecho y va a ser muy sencilla, es ¿qué se debe hacer, profesor, para que hoy día todo lo que se está haciendo de manera negativa en una democracia o de cuando no hay un Estado de Derecho pueda mejorar? ¿O cómo en el fondo yo mejoro el Estado de Derecho en Chile? Piensen en la Constitución, lo que acabo de decir hace unos segundos atrás. Si la Constitución tiene una actualización a gran escala, no reformando cositas, no sacando una, agregando otra, cambiando una tilde, cambiando una coma, no. Si se parte desde cero, pero haciéndolo bien informado, o sea, entre todos nosotros, yo creo que el Estado de Derecho sería mucho mejor de lo que hoy día lamentablemente no es. No significa no reprimir más y vivir en paz dados de la mano con el carabinero, no. El carabinero tiene un rol, el militar tiene su rol, pero no es un rol que hoy día se está viendo en las calles o se ha visto en otros periodos recientes de nuestra situación social, ¿ya? Así que voy a dejar eso en el aire para la próxima semana. La próxima sesión va a ser una sesión extra, así que yo voy a dejar de grabar, así que voy a subirlo a esto y saludos a todos, no se vayan.